En esta presentación les voy a contar unos trabajos súper interesantes que se están haciendo sobre conclusiones que se están sacando sobre la superficie del satélite natural de Júpiter llamado Europa. Como saben, es uno de los satélites galileanos, un cuerpo muy grande, que está cubierto por una corteza de hielo y que la nave Galileo mandó o envió hacia la Tierra unas imágenes muy bonitas. Aquí podemos ver 4 de esas imágenes, bien en detalle, con una resolución bastante buena, de unos 27 metros por píxel en la imagen A, 57 metros por píxel en la B, y en la C, y unos 60 metros por píxel en la D. Podemos ver algunas características que son estas líneas que se ven en la superficie de Europa, y esto se cree que es que toda la superficie está cubierta por una capa de hielo. Estas líneas son como fracturas, y como existe un océano líquido bajo esa superficie de hielo, el hielo se está moviendo, se fractura, luego se traslada y se vuelve a unir. Y de esta forma podemos encontrar esos patrones tan raros como estas líneas, que vemos estas fracturas y luego fracturas sobre otras fracturas, como vemos en este caso aquí, o desplazamientos de esas fracturas en trozos de hielo más grandes, o una fractura grande en esta línea que se pueden ver aquí. La comparación con el hielo en el Polo Norte o en la Antártida aquí en la Tierra es inmediata. Pero veamos en este caso especial qué está sucediendo y cuál es la conclusión principal, que ya se las adelanto, es que estas superficies son muy llanas, con muy pocas elevaciones. Aquí podemos ver una característica muy buena, que es como una característica redonda que se encuentra en esta zona. En algunos lugares se ha observado llanuras muy lisas, definidas como rasgos sin textura visible, como esta aquí en el centro, y con un albedo inferior al de los terrenos circundantes. Las llanuras lisas se superponen a los terrenos preexistentes y están confinadas dentro de las cuencas delimitadas por rasgos topográficos un poco más elevados. Entonces tenemos estas regiones circulares, que podemos ver aquí, como en esta aquí menos circular, pero es bastante lisa, o como esta aquí en la D. Las imágenes mejor resueltas de la superficie de Europa fueron adquiridas por la nave Galileo entre el año 96 y el año 2001. En esta se muestran 4 llanuras lisas que tienen características comunes. Por ejemplo, rasgos delgados que ocupan las partes bajas topográficamente, un aspecto liso con poca o ninguna textura circular, como podemos ver aquí, y un ancho de más o menos 1 kilómetro con una forma casi circular o en forma de lóbulo. Esa morfología de estos rasgos sugiere que son el resultado del flujo de un fluido de baja viscosidad, como es el criomagma, o sea, es una especie de líquido o con salmuera, una especie de granizado, agua salada, salobre, procedente del interior de Europa. Con esto, con estas imágenes, se aplican modelos digitales de elevación, que vienen a ser una especie de modelos en 3D, de estas 4 llanuras que vimos antes, y se pueden obtener utilizando la técnica del shape from shading, o sea, las formas que vamos a obtener con el modelo a través del uso de las sombras. Si sabemos muy bien dónde estaba la nave que tomó la imagen y dónde estaba el sol que iluminaba esa imagen, podemos calcular la sombra que generan esas pequeñas ondulaciones en la superficie de Europa. Y podemos reconstruir este mapa, que es una de las imágenes que vimos antes, y hacer un mapeo de las elevaciones que hay. Entonces, en azul más oscuro tenemos una elevación de 15 metros negativos, o sea, profundidad de 15 metros. La parte blanca, una elevación
de cero, o sea, es una llanura, como la que vimos, estamos diciendo que esto es una llanura, y en rojo o naranja en torno a unos 15 metros por arriba de elevación. Y entonces, en esta imagen hacemos un corte, justo en esta zona, un corte AB, y podemos modelar esa zona como esto que estamos viendo aquí. Como muchas pequeñas montañas de por lo menos unos 10-15 metros de elevación, y en el centro como que se ha llenado por una sustancia, ¿no? Ese granizado que les comentaba antes, y que lo hace que esté sumamente plano. Esto refuerza la teoría de que hay criovulcanismo, o sea, una especie de salida de material desde el interior de Europa, que podría estar líquido a más profundidades, y que cuando sale al exterior se congela, y de ahí el nombre de criovulcanismo. Entonces no hablamos de lava, sino de una especie de granizado que sale y se congela inmediatamente. Europa es uno de los targets más interesantes que podríamos llegar a tener en el futuro para intentar investigar la existencia de vida o no en nuestro sistema solar. Si te ha gustado este video, no dudes en compartirlo y suscribirte al canal y mandar algún comentario. Muchas gracias.